La meiosis es un tipo especial de división celular exclusiva de los organismos que se reproducen sexualmente. En la mayoría de los organismos multicelulares, la reproducción se realiza por medio de gametos o células sexuales generados por meiosis, espermatozoides y óvulos en los animales, los cuales se unen por un proceso denominado fecundación. Esto da origen al cigoto o célula huevo que porta el material hereditario de los dos progenitores y se reproduce por mitosis hasta formar un nuevo individuo multicelular. Así, mediante dos divisiones celulares consecutivas, las células sexuales reducen a la mitad el número de sus cromosomas, generando gametos haploides. Estos procesos que llevan a la formación de gametos, llamados espermatogénesis y ovogénesis, tienen lugar en las gónadas. En la meiosis se producen la reducción del número de cromosomas a la mitad, la recombinación genética, es decir, el intercambio de segmentos cromosómicos, y la segregación al azar de los cromosomas homólogos paternos y maternos. Cromosomas homólogos llamamos a los dos cromosomas que son virtualmente idénticos, uno aportado por el padre y el otro por la madre, y que conviven en las células diploides. Las divisiones meióticas comienzan después de varias divisiones mitóticas de los espermatogonios y los ovogonios. Al término de las divisiones mitóticas, parte de los espermatogonios y de los ovogonios se diferencian en espermatocitos primarios y en ovocitos primarios, los cuales llevan a cabo la meiosis 1. Como resultado de la primera división meiótica se generan los espermatocitos secundarios y el ovocito secundario, que son las células que realizan la meiosis 2. Luego, la segunda división meiótica culmina con la formación de espermátides y el óvulo. Las espermátides luego se convierten en espermatozoides y al ovocito secundario se lo llama óvulo. Como ya dijimos, la meiosis comprende dos divisiones celulares. La meiosis 1 se distingue de la meiosis 2 porque su profase es muy larga y en su transcurso los cromosomas homólogos se aparean y recombinan para intercambiar material genético. En la meiosis 1 existe la profase 1, prometafase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. La profase 1 se divide en preleptonema, leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Al término de la meiosis 1 hay una pequeña interfase y luego ocurre la meiosis 2 con su profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Ahora hablaremos sobre la meiosis 1, que empieza con la profase 1, que se subdivide en 6 fases. Primero, el preleptonema. El preleptonema corresponde a la profase temprana de la mitosis. Los cromosomas son muy delgados y difíciles de observar. Durante el leptonema, los cromosomas aparentan ser simples. Al comenzar el leptonema, el núcleo aumenta de tamaño y los cromosomas se tornan visibles. A pesar de haberse duplicado su ADN, los cromosomas parecen ser simples en vez de dobles. La tercera fase de la profase 1 es el cigonema. Durante el cigonema, los cromosomas homólogos se alinean entre sí mediante un proceso denominado apareamiento o sinapsis. El apareamiento comprende la formación de una estructura compleja conocida con el nombre de complejo sinaptonémico. Este complejo sinaptonémico está integrado por dos componentes laterales y un componente central. Los componentes laterales se desarrollan al final del leptonema y el central aparece durante el cigonema. Durante cada componente lateral se aplican las dos cromátidas hermanas de uno de los cromosomas homólogos. La siguiente fase en la profase 1 es el paquinema. Durante el paquinema los cromosomas se acortan y el apareamiento de los cromosomas homólogos se completa. Lo más importante de este periodo es que se produce el intercambio de segmentos de ADN entre las cromátidas homólogas. Este fenómeno
lleva el nombre de recombinación genética. Los sucesos que conducen a la recombinación son muy complejos. No obstante, en esencia se producen cortes en las dos cromátidas seguidos por el cruce y el empalme de los segmentos que se intercambian. Luego del paquinema viene el diplonema. Durante el diplonema, los cromosomas homólogos comienzan a separarse de modo que las cromátidas de la tétrada se vuelven visibles y el complejo sinaptonémico se desintegra. La separación no es completa, ya que las cromátidas homólogas permanecen conectadas en los puntos donde han tenido lugar el intercambio. Tales conexiones, llamadas quiasmas, expresan la etapa final de la recombinación, pues muestran a los cromosomas homólogos en vías de separarse. El número de quiasmas es variable, ya que pueden aparecer pares cromosómicos con un solo quiasma y otros con varios. Luego del paquinema viene la diacinesis. Durante la diacinesis, la condensación de los cromosomas vuelve a acentuarse. Las tetradas se distribuyen homólogamente por todo el núcleo y el núcleo desaparece. Una vez culminada la diacinesis, en las restantes etapas de la división meiótica 1, los cromosomas homólogos se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. Durante la prometafase 1, la condensación de los cromosomas alcanza su grado máximo. Durante la metafase 1, los bivalentes se disponen en el plano ecuatorial de la célula. Durante la anafase 1, los cinetocoros opuestos son traccionados hacia los respectivos polos, de modo que los homólogos de cada bivalente se separan entre sí y se movilizan en direcciones opuestas. Durante la telofase 1, los grupos cromosómicos haploides llegan a sus respectivos polos y en torno de ellos se construyen las envolturas nucleares. Esta telofase 1 es seguida por la partición del citoplasma y las dos células hijas pasan a un corto periodo de interfase en el que no hay replicación del ADN. Por consiguiente, las células hijas derivadas de la meiosis 1 poseen un número haploide de cromosomas, cada uno de estos compuestos por dos cromátidas hermanas. En el varón, el resultado de la meiosis 1 es la formación de dos células hijas iguales, denominadas espermatocitos secundarios. En cambio, en la mujer, debido a que el reparto del citoplasma del ovocito primario es desigual, se forman dos células de tamaño muy diferente: el ovocito secundario, que es relativamente voluminoso, y el primer cuerpo polar, que es pequeño y desaparece. Los espermatocitos secundarios y el ovocito secundario comienzan la meiosis 2, cuyas etapas son similares a las mitosis. Recordemos, la meiosis 2 tiene las siguientes etapas: profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. La profase 2 es muy breve, aunque es suficiente para permitir la reaparición de las fibras del huso y la desaparición de la envoltura nuclear. La metafase 2 lleva a los cromosomas al plano ecuatorial de la célula. Las fibras del huso se conectan a los cinetocoros, los cuales se colocan como en los cromosomas mitóticos, es decir, uno apuntando a un polo y el otro al polo opuesto. En la anafase 2, debido a la atracción que las fibras del huso ejercen sobre los cinetocoros, el centrosoma se divide y las cromátidas hermanas de cada cromosoma son separadas y traccionadas hacia los polos opuestos de la célula. En la telofase 2, cada uno de los polos de la célula recibe un juego haploide de cromátidas que pasan a llamarse cromosomas. La formación de una nueva envoltura nuclear en torno de cada conjunto cromosómico haploide, seguida por la partición del citoplasma, pone fin a la meiosis. Como vimos, la meiosis 2 se asemeja a la mitosis, excepto porque en la meiosis 2 las células hijas reciben una sola copia de cada cromosoma, y no los dos homólogos como en la mitosis.
En el varón, el resultado de la meiosis 2 es la formación de dos células hijas iguales, denominadas espermátides, que al cabo de un tiempo se diferencian en espermatozoides. En cambio, en la mujer, debido a que el reparto del citoplasma del ovocito secundario es desigual, se forman dos células de tamaño muy diferente, el óvulo, que es voluminoso, y el segundo cuerpo polar, que como el primer cuerpo polar, es pequeño y desaparece. En síntesis, la meiosis genera 4 espermatozoides a partir de cada espermatocito primario y un solo óvulo a partir de cada ovocito primario. Podemos nombrar algunas diferencias esenciales entre la mitosis y la meiosis. Primero, la mitosis tiene lugar en las células somáticas y la meiosis en las células sexuales. Segundo, en la mitosis cada replicación del ADN es seguida por una división celular. En consecuencia, las células hijas presentan la misma cantidad de ADN que la célula madre y un número diploide de cromosomas. En cambio, en la meiosis, cada replicación del ADN es seguida por dos divisiones celulares, la meiosis 1 y la meiosis 2, de las cuales resultan 4 células haploides que contienen la mitad del ADN. Cuarto, en la mitosis cada cromosoma evoluciona en forma independiente y en la meiosis, durante la primera de sus divisiones, los cromosomas homólogos se relacionan entre sí e intercambian partes de sus moléculas, es decir, se recombinan. Quinto, la duración de la mitosis es corta, aproximadamente de 1 hora, mientras que la meiosis es bastante larga. En el varón insume 24 días y en la mujer varios años. Sexto, en la mitosis, el material genético permanece constante en las sucesivas generaciones de células hijas, a menos que ocurran mutaciones genéticas o aberraciones cromosómicas, mientras que en la meiosis genera una gran variedad genética. Podemos enumerar algunas consecuencias genéticas de la meiosis. Número 1, la reducción del número de cromosomas a la mitad. Número 2, la recombinación genética. Número 3, la segregación de los cromosomas paternos y maternos. Así, desde el punto de vista genético, la meiosis puede considerarse un mecanismo destinado a distribuir al azar los genes paternos y maternos en los gametos, tanto por la recombinación genética como por la segregación de los cromosomas homólogos.